Bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión 2. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si logran verificar. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se puede ver, doctor. Ya, listo. A ver. Bien, el día de hoy vamos a avanzar con los siguientes temas. Ya, el tema del contrato de arrendamiento, locación, comodato, mutuo, suministro, permuta y intermediación laboral. Eh, Dado que tenemos un tiempo corto, voy a hacer un comentario de los puntos más importantes. Luego de eso voy a hacer también algunos aportes y apreciaciones personales respecto a lo que sucede con el COVID. A ver, empecemos. Bueno, el contrato de arrendamiento viene a ser uno de los contratos más importantes que se tiene en el sistema contractual. Luego de la compra-venta, el arrendamiento es un contrato muy usual que se usa para alquiler de vivienda, local comercial, almacenes, ¿no? El contrato de arrendamiento fue de hecho romano en la llamada locatio conductio y la idea es, ¿no?, que vamos a tener aquí dos partes contratantes. El arrendador, quien va a decidir ceder temporalmente el uso de un bien o una cosa a otra persona natural o jurídica llamado arrendatario, quien a su vez va a hacer el pago de una renta convenida, ¿no?, para que pueda usar, disfrutar esta propiedad. Entonces, tengamos en cuenta que en principio es un contrato con prestaciones recíprocas, en el máximo contenido de reciprocidad que se pueda denominar. Por lo tanto, el Código Civil peruano regula el arrendamiento, ¿no?, de la siguiente forma: en el 1666, por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, por lo cual vamos a verificar que el arrendamiento tiene estas características. Es un contrato típico, nominado porque se encuentra en el Código Civil. Es un contrato principal porque de manera accesoria se podría fijar, regular otros acuerdos contractuales, dígase el pago de mejoras, poder poner una penalidad, poder poner un contrato de garantía. Supongamos de pronto que voy a arrendar, no sé, pues un almacén en alguna parte importante de la zona industrial del Lurín o del Callao. Podría ser que yo pida una garantía para que el arrendamiento sea pagado y la propiedad arrendada pueda ser entregada. Creo que tenemos una pregunta, un comentario. Ah, bueno, son los registros. Están tomando nota. Bueno, sinagmático porque la prestación y la contraprestación se va a confirmar de manera diaria, ¿no? Es un contrato oneroso porque vincula el pago de una renta, es importante determinar eso. Es un contrato consensual porque implica la manifestación de la voluntad, la libertad que tengan las partes para establecer diversas pautas contractuales, un contrato de goce temporal de una propiedad. Estas son las características más importantes del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador? Primero, ¿no?, está obligado a entregar al arrendatario este bien. Todo contrato de arrendamiento implica que Roger, si va a arrendar su casa, entregue esta propiedad al arrendatario. Esto es importante, para lo cual es importante determinar ciertas condiciones accesorias, como plazo, cuánto tiempo va a durar el contrato de arrendamiento, lugar de entrega, si fuera arrendamiento de cosas muebles, si me ocurre un vehículo, maquinarias, que va a ser muy importante. Por otro lado, otra obligación es en que debe entregarse el bien en buen estado para el uso. Es decir, si te entrego una vivienda, se entiende que tengo que tener una vivienda funcionando, equipada. No podría ser que la vivienda no tenga la conexión quizás pues eléctrica, de servicios de agua potable, que el espacio de cocina o los cuartos estén en estados inservibles. Lo que implica es que hay una obligación por parte de quien adquiere una propiedad de entregarlo en un estado adecuado para este uso. Por otro lado,
también es una obligación del arrendador de mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo que dure el contrato. Es decir, si yo entrego un departamento, un terreno, una casa en arrendamiento, tengo que garantizar que esta persona se encuentre en uso de ese bien. No lo podría privar, no podría vulnerar su posesión legítima o contractual derivada de este contrato de arrendamiento. Es importante que pueda siempre proteger la posición que tenga esta persona y no privarlo bajo ningún tipo de sentido de esta posesión. Por otro lado, también es obligación del arrendador a realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto en distinto. Entonces eso va a depender mucho, y acá lo dejo como pie de página. Recordemos que también tenemos la figura de las mejoras útiles, necesarias, y las mejoras ornamentales o de recreo. Entonces, según lo que se pacte en el contrato y lo que diga el Código Civil, va a haber mejoras que van a ser reembolsables y otras mejoras que no van a ser reembolsables. Obligaciones del arrendatario, tema muy importante, ¿ya? Primero, recibir el bien, cuidarlo diligentemente. El cuidado implica que el bien dado en arrendamiento tiene que ser protegido. Yo no puedo utilizar una propiedad mueble o inmueble con un ánimo de destruirlo o dejar que corra un grave peligro. Por lo tanto, es importante proteger, ¿no? Y usarlo para el destino en que se me entregó esta propiedad. ¿Qué pasaría si de pronto el objeto del contrato de arrendamiento es para casa-habitación y quizás pongo una discoteca, una guardería de perros, un almacén? Entonces es importante también por temas administrativos, recordemos que las municipalidades, por un tema de ordenamiento territorial en ciertas zonas, permiten donde van a haber zonas residenciales únicamente para vivienda, zonas para fábrica, para vivienda, para piscina. Entonces, yo no podría alquilar una propiedad para casa, habitación y destinarlo para un negocio. Es importante cuidar esto, ¿no? De lo contrario, lo vamos a ver más adelante, podría implicar una causal de resolución de contrato. Pagar puntualmente la renta, tema esencial y fundamental que lo vamos a comentar ahora en breve. Para mí y para el Código Civil, la principal obligación de arrendatario es pagar la renta, y no pagar como se le peguen ganas, sino dentro del plazo pactado. También pagar puntualmente los servicios públicos suministrados, ¿no? Agua, luz, gas. Cuarto, dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre. ¿Qué pasaría si he alquilado un predio agrícola y hay personas que desean ingresar a este lote? Tengo que proteger la propiedad de cualquier tipo de usurpación, de delincuentes, de vecinos, o cualquier forma de perturbación. Puede ser yo mismo protegiendo esto porque tengo una legitimidad para obrar que me activa por ser arrendatario, pero por otro lado también dar aviso al propietario y también tener por la diligencia mínima de remitir una carta notarial, por una denuncia ante la comisaría, ¿no? Para que esta propiedad arrendada no corra peligro su posesión mediante figuras como la usurpación o la perturbación o la imposición de servidumbres. Entonces es importante proteger esto y dar aviso, ¿no?, al propietario. Permitir al arrendador el derecho de inspección por causa justificada. Esto indica que tengo el derecho de verificar si el uso de la propiedad que ha arrendado se encuentra conforme al contrato, ver que la propiedad se encuentra en buen estado. Miren, no hace falta ser un abogado ni un experto en contratos de arrendamiento para darnos cuenta que en algunas ocasiones es bastante triste la forma como la cual entregan las propiedades, las entregan destruidas, ¿no? Te di una casa o un departamento ¿no? Y quizás, bueno, no quizás, no, al momento que se concluye el contrato y pese a que tú no sales de manera voluntaria, luego de un proceso
judicial me entregas la propiedad destruida, sin el piso laminado, sin las luminarias o los equipos de luz. Entonces, es cierto, ¿no? Lamentablemente, buen grupo de contratantes peruanos, ¿no? Arrendatarios, entregan las propiedades en estados calamitosos, destruidos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por otro lado, no introducir cambios ni modificaciones, también acá incluimos las mejoras, en el bien sin el consentimiento del arrendador. Esto tiene que ser por escrito, por favor, ¿ya? Recuerdo mucho, hace algunos años hubo un cante sobre la señora Gisela Barcárcel. Como ustedes sabrán, ella tiene unos salones de belleza, que era Amarish. Bueno, ya. La cuestión es que ella, me parece que en un lugar de Marina del Mar, había alquilado una casa, justamente para que funcione un salón de belleza. El contrato había cumplido un plazo de 5 años, y como es usual, ¿no? El propietario sube la renta, y al momento que ella entrega la propiedad, el propietario salió denunciando que en el primer y en el segundo piso tenían conexiones para quizás 10 o 15 lugares para que los trabajadores o el personal que trabajaba en este salón de belleza usen lavaderos o lavatorios. O sea, en pocas palabras, ¿no? En una casa que tengas 10 o 15 conexiones para lavado de cabello no es algo normal. Han tenido que modificar la estructura de la casa para que tenga más conexiones, y poner no solo las conexiones de agua, sino también muros, paredes, para que todo sea condicionado a un salón de belleza. Entonces, si bien se alquiló para estos fines, pero internamente la propiedad cambió mucho, y esto amerita a que estas modificaciones impliquen primero que lo tenga que destruir el propietario. ¿Quién va a asumir ese costo, ¿no? Que es altamente variable? No subarrendar, en principio el subarrendamiento está prohibido, pero aplicando la autonomía privada también podría haber esa excepción, ¿no? De que sin aceptación no se puede subarrendar, pero si de pronto desde yo tengo esta aceptación expresa, sí lo puedo subarrendar. Tema importante, por favor, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Eh, Muchos protegemos, ¿no? La Corte Suprema al precario, ¿no? Pero ¿cuál es la obligación que mantiene el arrendatario? Devolver el bien materia de arrendamiento. ¿Eso qué implica? Culminó el contrato e entrega la propiedad, cosa que no sucede en el Perú. En el Perú estamos acostumbrados a quedarnos en la propiedad, pelear 4 o 5 años de juicio, no pagar nada y entregar una propiedad de manera judicial, forzada y destruida. Lo que dice el código es simpático, pero la mayoría de procesos judiciales por desalojo, cuando estamos frente a contratos de arrendamiento, no se cumplen, no se entregan las propiedades, ¿no? Lo que dice el código es devolver el bien al arrendador al vencer el plazo, que no se cumple, en el estado en que fue recibido. Tampoco te lo entrega en un estado triste, calamitoso. El desalojo anticipado, señorita, señor Gabriel Retis, lo dejo para el final del contrato de arrendamiento, que justo ahí vamos a ver un poco estos temas, por favor. A ver, sigamos. Cumplir las demás obligaciones que establezca la ley del contrato, ¿ya? Importante eso. A ver, resolución del contrato de arrendamiento. Como cualquier contrato, la palabra resolución va a implicar que hay una causa sobreviniente que surge después que firme el contrato, una causa justa que va a permitir que cualquiera de las partes contratantes se alejen y decidan por culminar el vínculo contractual. Quizás si alquiló una propiedad de 1000 metros cuadrados para que sea un almacén, no sé, pues me dedico al negocio de los alimentos, ¿no? Tengo un almacén cerca a Gamarra,
Entonces, esos 1000 metros cuadrados que yo he alquilado, podría usarlo como almacén de comida, de alimentos, de vehículos que llegan trayendo verduras y frutas de la carretera central. Pero ¿qué pasaría si el propietario me dice, sabes qué, Roger, quiero que me puedas prestar, prestar o dar como dato 100 metros o 200 metros cuadrados de este terreno que yo te he alquilado? Y este tiempo que era de 4 días se convierte a 4 o 5 meses. Obviamente yo podría resolver el contrato, pero cuando no tengo el gozo exclusivo y completo de manera absoluta de esta propiedad. Pero también podría yo dejar sin efecto el contrato por falta de pago de la renta. A eso quiero llegar. ¿Qué dice también el Código Civil? Si el arrendatario no ha pagado 2 meses y 15 días la merced conductiva o la renta, que es una causal de resolución muy usual, ¿no? Base el vencimiento de un solo periodo y además de 15 días. En pocas palabras, la falta de pago de la contraprestación dineraria o económica implica una causal justa de resolución de contrato. Asimismo, también se puede dejar sin efecto el contrato de arrendamiento de manera resolutoria cuando existe un acto contra el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Y lo que les comento sí se ha suscitado en la realidad. Alquila un departamento y quien lo alquila lo utiliza como casa de citas. Obviamente, pues que voy a tener que resolver ese contrato, porque la municipalidad puede poner multas y en principio va en contra del orden público y las buenas costumbres. ¿Qué más? Otra causal muy recurrente, subarrendar. Si está prohibido subarrendar, no podría estar subarrendando. Cuarto, si el arrendador o el arrendatario no cumple con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato. A ver, cuando estamos frente al contrato de arrendamiento y nos encontramos bajo una interpretación, sea para negociación, para resolución o para renegociación, son tres etapas distintas. Cuando yo negocio voy a analizar monto de renta, obligaciones, plazos, ¿no? Cuando voy a resolver, también tengo que analizar los incumplimientos efectuados en el contrato de arrendamiento. Y por último, si quiero renegociar, como hoy en día se está estilando en muchos temas, igual hay temas que tengo que siempre analizar. El primero es el plazo del contrato de arrendamiento. El plazo es importante, ¿no? Plazo de 1 año, de meses, de 5 años. Ver también el valor de la renta. Las rentas de las propiedades inmuebles suben. Una renta del 2010 no puede ser la misma renta del 2020. Solo tengan ustedes a manera de referencia, de manera anual, la autoridad tributaria, dígase la SUNAT, eleva la UIT, la unidad de referencia tributaria o impositiva tributaria. Así como el Estado nos impone impuestos, las rentas siempre crecen, siempre suben. Es importante tener en cuenta que el contrato de arrendamiento tiene un rol económico dentro de la sociedad. Nadie va a arrendar una propiedad para que no le paguen. Es importante establecer eso. El contrato de arrendamiento, señores, no es un préstamo como el comodato, es oneroso. Es un contrato que junto con la compra-venta estructura una sociedad. Ahora sí, voy a hacer algunos comentarios. A ver, en principio, el arrendamiento está en el ojo de la tormenta. El arrendamiento se encuentra en constante discusión durante estos meses y tiene para bastante tiempo en el contexto del COVID, ¿no? Algunos ejemplos, a ver acá. Acá podemos ver a un propietario que no puede usar su propiedad, que está alejado de su propiedad. ¿Y por qué pongo esta figura? Porque puede hacer que quien vive acá no esté pagando la renta durante 6 meses, o quizás durante el COVID, o el estado de emergencia, y acá tienes a un propietario imposibilitado de ingresar a su casa porque no lo podría hacer a la fuerza,
que no le genera renta, y perjudicado. Acá tienes a una familia protegida en casa, viviendo en casa, pero sin pagar renta, bajo su derecho de posesión familiar, una posesión justa, pero sin pagar renta. Acá tienes a un propietario que son de los muchos que se encuentran en estos momentos sin renta, quebrados, porque no consigue que le paguen la renta pactada. Acá tienes dos arrendamientos comerciales, ¿no? Acá, bueno, si bien no es un restaurante de esos lujosos que hay en Lima, pero es un chifa pequeño. ¿Qué ves acá? A dos personas, no ves la cantidad de mozos que había, no ves al público, ves las mesas sin público, y simplemente el negocio está destinado a hacer una entrega delivery. Tienes acá, quizás puede ser el dueño, el propietario de este negocio, de este chifa, y quizás tienes acá ni siquiera un personal propio del chifa, puede ser un motorizado, no tiene su uniforme para identificar si es de Uber o es de Globo, y por otro lado tienes aquí un bar sin público, un bar sin personal, y acá podemos ver los dos tipos de arrendamiento. Para vivienda, uso, habitación, llámese si quieren familiar, tienes acá arrendamiento para negocio. Y acá sí vamos a hacer algunos comentarios, ¿ya? A ver, como ya les he mostrado anteriormente, tenemos acá, porque en realidad los arrendamientos pueden ser muy complejos, ¿ya? Vamos a dividirlo en dos: vivienda y uso comercial. Para vivienda van a ser todos estos inmuebles en donde las personas viven, sea departamentos, casas, terrenos, de las formas más amplias, ¿correcto? Y tienes el uso comercial, para peluquerías, arrendamientos para restaurantes, para bares, para oficinas de abogados, de odontólogos, etc. Acá es importante determinar que, y eso es la posición de la doctrina peruana en mayoría, yo también me uno a esta posición, el COVID-19 ha generado, por mandato de ley, un estado de fuerza mayor. Y debido a este estado de fuerza mayor es que hemos estado imposibilitados, y voy a tratar de ser muy calculador con las fechas, a criterio mío, claro, hasta el mes de junio, ¿correcto? Que hemos estado imposibilitados de poder generar, sobre todo para los que tienen arrendamientos comerciales, el uso de estas propiedades, ¿correcto? Durante estos meses, de marzo hasta el mes de junio, vamos a apostar por la figura de que hemos estado imposibilitados de ingresar a la propiedad y generar algún tipo de negocio, ¿correcto? Con lo cual, esta imposibilidad ya terminó, ya fuera de que quizás, si no pagaste renta, marzo, abril, mayo y junio, hemos pasado en exceso los 2 meses y 15 días para ingresar a una causal de resolución de contrato. Fuera de eso, que vamos a ser estrictamente fríos, puede ser que la gran mayoría que no han pagado estén en causal de resolución de contrato. Pero ese argumento de que estaba imposibilitado de usar mi local comercial por fuerza mayor causado por imposición de una norma del Estado generado por el COVID y la emergencia sanitaria, al día de hoy ya no existe. O sea, puedes tú utilizar, sobre todo me refiero en uso comercial. Pero ¿qué ha pasado en uso para vivienda? Han sido privados las personas que han estado durante toda la cuarentena radical, no han estado cocinando en casa, no han estado trabajando en casa, sus hijos no han estado utilizando los ambientes del departamento o de la casa para sus clases virtuales, o sus hijos mayores para sus clases universitarias.
Entonces, tengamos en cuenta que la prestación de uso, de disfrute que brinda el propietario a favor del inquilino, en ningún momento ha sido trastocado. Sin pagar renta, has estado viviendo en esa propiedad. Distinto es el tema en arrendamientos comerciales, donde las oficinas, restaurantes, bares, barberías, peluquerías, otros negocios han estado imposibilitados de manera parcial a fin de que ellos puedan generar el uso comercial de estos locales. Por lo tanto, es importante acá analizar primero si las prestaciones han sido modificadas o no han sido modificadas. Si de pronto un propietario abusivo desalojó al mes por falta de pago de renta, obviamente este es otro extremo. Pero habríamos que ver si de manera unilateral el propietario subió la renta a sus inquilinos, cosa que no sucedió ni creo que suceda, porque subir una renta es algo descabellado, jalado de los pelos. Por lo tanto, las prestaciones no han sido modificadas. Tú tienes la propiedad para que la sigas utilizando. Probablemente el hecho de fuerza mayor afectaba a todos, pero las prestaciones no han sido modificadas. Es importante verificar el tema del plazo del contrato, porque hay contratos que culminaban en el mes de marzo, ¿no? Y también ver cuál ha sido el requerimiento que ha hecho el propietario. Mandaron cartas notariales requiriendo el pago, mandaron cartas por parte de los deudores pidiendo la famosa renegociación. Todo suena muy simpático, pero pensemos también en los medios probatorios por ambas partes, porque el acreedor tiene que hacer el requerimiento del pago, tiene que imputar en mora al deudor. Y por último, mandar una carta de resolución de contrato si lo considera. Pero ¿cuántas personas han estado ejerciendo este derecho de manera diligente, tanto como deudor como acreedor? Por otro lado, es importante verificar si esta imposibilidad ha sido transitoria, pasajera o ha sido permanente. Obviamente, ¿no? El arrendamiento para vivienda no podría decirse que ha habido una interrupción del uso y disfrute, lo cual sí ha sucedido en el arrendamiento comercial, pero como repito, en la gran mayoría de sus puestos esto ha sido superado. Pregunta súper simple, y es más, van a haber locales comerciales que no han sido perjudicados. ¿Cuáles han sido las actividades que han estado autorizadas para comercializar durante toda la etapa del COVID? Sobre todo, empresas de fabricación, distribución y suministro de alimentos. Supongamos que yo tenga un almacén de licor en la parada. Ese contrato no se ha visto afectado, dado que el negocio de alimentos en general ha estado autorizado y por ende todo el aparato logístico contractual ha permanecido inalterado. Y esa renta tenía que ser pagada. Yo no me puedo amparar que el COVID me está afectando, al contrario. Como solo está autorizado para distribuir los alimentos, ¿no? Sí genero ingresos o flujo de caja, por llamarlo así. Bien, yo considero que es importante verificar con mucho tino que eh, a ver, me voy a poner en dos extremos, ¿ya? En el extremo de deudor y en el extremo de acreedor, y finalmente son sugerencias personales, porque ya tendrá que determinar esto la judicatura y la defensa, o que puedan hacer el demandante, el demandado. Si yo soy propietario y tengo certeza porque me mandaron la carta de despido o de suspensión
o me mandan los estados financieros de una empresa, voy a verificar el estado de insolvencia, el estado de incapacidad de pago, porque no es lo mismo que tú me lo digas a que tú me lo acredites. Verificando el estado de incapacidad de pago de insolvencia, me atrevería a hacer un acto de desprendimiento que se llama la condonación. Perdonarte 2 o 3 meses de renta, por último, pero dos posibilidades. ¿Cómo es que me vas a pagar las rentas que vienen? ¿Y qué garantía me puedes dar? ¿Una garantía personal o una garantía real? Si no, preferible es resolver el contrato, darle un mes más para que esta persona se retire de la propiedad, condonándole sus 2 meses más. Para mí esa sería mi sugerencia si eres propietario. Preferible es que recuperes la posesión de esa propiedad perdiendo 2 o 3 meses durante ese tiempo que el estado de fuerza mayor en extremo ha durado hasta junio, podría condonar esos meses, pero bajo la pauta que se deje sin efecto el contrato, si es que no tuviera un cronograma financiero de pagos o garantías, ¿correcto? Y si es que yo fuera el inquilino, creo que tengo la mayor ventaja. Para nadie es un secreto, un proceso de desalojo en el Poder Judicial no te va a implicar un tiempo no menos de 15 años. Si soy el deudor, tendría que mandar cartas totales pidiéndole iniciar un trato previo, una conciliación extrajudicial, mandar un cronograma de pagos o decirle a mi acreedor, tengo otras posibilidades de pago, te puedo dar un bien como forma de pago, acá vamos a explicar la figura de la dación en pago, o quizás se me ocurre, ¿no? Mira, Pedro, yo tengo alquilado este local comercial 4 años, es un plazo largo y tengo bastante complicado el panorama del próximo año porque no tengo flujo de caja. ¿Qué te parece si te pago todos los próximos 3 años, te entrego como permuta, como trueque, como cambio, una propiedad inmueble que es un terreno ubicado en Turín, y te pago los 3 años? También, yo como deudor no puedo ser sinvergüenza de ampararme en un estado de desgracia para todos y simplemente no darte alternativas. Yo creo que en el ámbito, sobre todo empresarial, hay formas de poder dar alternativas, ¿no? Programa de pagos, buscar un aval, un garante, ¿no? Quizás comprometer, pues, tipos de pago. En realidad el tema es muy, muy complicado, pero como deudor tendría que tener diligencia para remitir medios probatorios que hagan ver ante un juez de que yo sí he tenido esta buena predisposición a renegociar. Bien, ante esto, y eso va a ser muy ampliado la próxima semana, tenemos la última clase y vamos a hablar con mayor amplitud con otros profesores que me van a acompañar sobre el desalojo judicial y el desalojo neutral. En principio, ya les adelanto, el desalojo judicial es una tortuga, es lo más lento, lo más triste que hay, es un proceso eh, sobre todo hablo de contratos de arrendamiento. Acá no voy a ingresar a los desalojos de precarios por lazos familiares o por lazos de derecho de sucesión. Simplemente me hablo a aquellos poseedores precarios que luego de culminar el contrato se mantienen en la propiedad, a la prepotencia, a la fuerza y siguen ahí. Ante esto, el desalojo arbitral supera largamente al desalojo judicial. ¿Y por qué? Primero, porque en el desalojo judicial tienes que evaluar dos temas. Primero es si inicias un proceso por pago de rentas impagas, ¿correcto?
que según el monto del contrato podría recaer en un juzgado contencioso, perdón, en un juzgado de paz letrado o en un juzgado civil. ¿Ya? Es más, muchos también podrían evaluar, ¿no? Eventualmente de interponer una pretensión de resolución de contrato o ratificación de la resolución establecida en el contrato de arrendamiento. Entonces, acá puedes estar ingresando a una triple instancia, doble instancia, dependiendo del monto del que se va a pagar. Paz letrado, primera instancia, y segunda instancia, el juzgado civil. Pero si lo derivas a un juzgado civil, tienes el juzgado civil, la sala y la Corte Suprema. Con lo cual, como ustedes ya se darán cuenta, fácilmente voy a ingresar a un litigio de 3 a 5 años, mínimo. Por otro lado, estos 5 años no cuentan la ejecución. El juez va a estar limitado por la enorme carga que tenga. Van a haber numerosos casos de COVID, muchísimos, falta de personal, de papel, las audiencias, sobre todo porque hay una gran protección al precario. Parece que la magistratura peruana protege al precario, es más fácil defender al precario, ¿no? El precario gana por el plazo que dura un juicio, 5 años, viviendo en una propiedad, generando ingresos en un local comercial, del cual no pagan ni un sol. En consecuencia, es más oneroso en el tiempo, ¿no? Y también en judiciales. En 5 años puedes tener hasta 3 abogados, tasas, cédulas, y la propiedad se desvaloriza. ¿Qué sucede en vía arbitral? En vía arbitral, les comento con experiencia, ¿no? Quienes hablan es árbitro, he tenido procesos de desalojo en un centro de arbitraje llamado Arbitra Perú, ¿no? Primero que en el arbitraje, señores, es una sola vía única. No estás preocupado si te vas a proceso abreviado de conocimiento, si tienes que ir a juzgado de paz letrado, juzgado civil, qué dirá la sala, qué dirá la Corte Suprema. Es una vía procesal única o de única instancia, ya por llamarlo así. Y no nos complicamos, puedes acumular pretensiones, puedes pedir resolución de contrato, pago de rentas, cobro de penalidades, que se te restituya la propiedad, puedes también pedir las medidas cautelares, las que tú quieras. Primero que el árbitro es un profesional especializado y que tiene más tiempo que un juez civil del Poder Judicial, porque va a tener más tiempo para que pueda resolver estos casos. Por otro lado, no requieren de plenos jurisdiccionales. En los arbitrajes, si bien tampoco está prohibido, porque el iuris novit curia pues, se aplica en proceso judicial o arbitral, pero no hace falta que aplique los plenos jurisdiccionales. Normalmente aplico el contrato, el código civil, el criterio que tenga el árbitro. Y si es más eficiente en tiempo y en dinero. Y solo voy a hacer referencia al sistema de Arbitra Perú, que es el arbitraje del Ministerio de Justicia. Y en alguna oportunidad, varias, no una, he logrado emitir un laudo en 5 meses. 5 meses. La parte que obtiene su laudo favorable, que tampoco, pues, y con eso no adelanto criterio, ¿no? ¿Quién plantea la demanda de desalojo? El propietario, pues, ¿no? Por obvias razones. Entonces, no es un proceso difícil. Yo considero que los procesos arbitrales derivados de los arrendamientos, ¿ah? Y que se vuelven precarios, deberían ir todos a la vía arbitral y dejar los precarios que derivan de derechos de familia, el desalojo entre el abuelo, los amantes, los esposos, los hermanos, la sucesión intestada, todos esos temas de desalojo de precarios en el ámbito familiar
que se vayan al Poder Judicial. Y todos los derechos netamente que se encuentran derivados de un contrato de arrendamiento, y no solo arrendamiento, comodato, arrendamiento, usufructo, porque finalmente tú dispones la entrega de un bien para que se te retorne en un tiempo pertinente, puedan ir, ¿no?, de manera forzosa, aunque suene mal esto, a la vía arbitral. Volvamos a esta experiencia. 5 meses obtienes un laudo y pagas pues una renta, un honorario económico. Acá los árbitros hacemos función social. Un promedio, a ver, vamos a hacer un ejemplo simple. Renta de cualquiera de nosotros que podamos obtener, ¿ya? Una propiedad, renta impaga de un año. 2.000 soles por mes, tenemos 2.000 por 12, 24.000 soles. Por esa tasa en promedio, con cargo que ustedes revisen la tabla de honorarios de los árbitros, pagarías 800 soles como honorario un árbitro único. ¿Tú sabes qué es pagar 800 soles para que en 5 meses tengas un laudo, recuperes, entre comillas, porque eso también va a depender mucho del estado de liquidez de tu inquilino, recuperes 24.000 tu propiedad? Es algo grandioso. Es importante eso. Entonces, entre desalojo judicial y arbitral, el arbitral realmente es el que supera a ese llamado desalojo notarial, supera el desalojo judicial, y a mi criterio, por mi experiencia, es el más óptimo, sobre todo en cuantías menores y bajas. Bueno, acá creo que tenía preguntas, a ver, por favor, preguntas o comentarios. Acá tiene una pregunta de señor Gabriel Rete, nos decía el desalojo anticipado. Eh, Creo que te refieres a eso también al llamado desalojo express. Miren, el desalojo express o la cláusula de allanamiento implica que tú de manera contractual en un contrato establezcas que te vas a retirar de manera voluntaria ante el término del contrato, ¿correcto? Esto, por tema práctico, lo que te evita es ir a un litigio mucho más amplio y mucho más prolongado, porque ya quien está en posesión de esta propiedad está aceptando que se va a retirar, pero eso no implica que no se va a ir a la vía judicial, vas a tener que acudir a la vía judicial, no hacer un pleito de conocimiento, pero por un tema de debido proceso tienes que notificar a la otra parte, porque si esta parte es consciente que el acuerdo contractual que firmó es para que se retire de manera pacífica, lo que debe de hacer es simplemente retirarse, ¿no? Pero si no lo hace, tendría que ir a un proceso judicial, no bajo el ánimo de un litigio amplio, sino de notificarlo e invitarlo a salir. A ver, acá dice el señor Gabriel, en un proceso de desalojo, ¿cuándo se le da la administración provisional? ¿Se puede dar en arbitraje? Sí, mira, lo puedes plantear como una medida cautelar en forma de administración, ¿no? Ten en cuenta que en el arbitraje, igual que la justicia tradicional, tienen permitido todas las medidas cautelares, habidas y por haber. Y sí le podían dar en administración provisional, ya sea en el mismo arbitraje o si ejecutas tú el laudo y la otra parte enseguida también puedes pedir una cautelar en el proceso de ejecución del laudo, ¿no? También porque ya tienes un laudo que te genera la famosa verosimilitud en el derecho. Y sigamos. A ver, ¿quién más, por favor? Claro, acá dice señor Gabriel, porque creo que la administración es cuando el inquilino desocupó el inmueble de manera clandestina. Ojo, no necesariamente.
Recuerde que hay una medida cautelar en forma de administración. Podría requerir en vía arbitral, dado que hay esto es un ejemplo muy simple, ¿ya? A ver, tengamos que la materia del arrendamiento es un almacén de 10 hectáreas, que es inmenso, y que de pronto yo tengo medios probatorios donde el inquilino está que destruye las construcciones del almacén. Dígase el depósito, las instalaciones de agua, luz, y yo le presento esto al juzgado de mi cautelar. Le puedo pedir que se me dé parte de la administración, de pronto no todo, y me lo podrían dar, sin ningún problema. Bueno, siguiente contrato, señores. Contrato de locación de servicios. Recuerden ustedes que no estamos frente a un contrato de trabajo, ¿ya? Porque no hay subordinación. ¿Qué dice el artículo 1764? Por alocación de servicios, el locador, esta persona natural, jurídica, independiente, no subordinada en el ámbito del derecho de trabajo laboral, se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Acá tenemos el elemento personal, que es comitente, locador, y las prestaciones que van a ser de dar, hacer y de no hacer. Bueno, otra vez lo recordamos, ¿no? El elemento personal, el comitente, es el dador, acá también está mal, del servicio, no es del trabajo, es mejor decir servicio para no ingresar a ambigüedades. ¿Quién solicita, recibe y paga los servicios, los mismos que pueden ser físicos e intelectuales? Mientras que el locador es el encargado de realizar los servicios físicos e intelectuales a cambio de una retribución de un pago. Los servicios deben ser realizados de manera personal. Acá tenemos una cláusula intuitum personae, ¿no? Comitente y locador deben ser personas mayores de edad, capaces para la validez de este contrato, y no debe existir relación de dependencia de trabajo. Recuerden esto, ¿no? No podemos acá ingresar a dar un horario, órdenes, ¿no? Todo lo que es el derecho de trabajo. Prestaciones, a ver, comitente y locador ejecutan prestaciones recíprocas. Ojo, esta palabra es muy importante. Mientras el primero paga los servicios, el segundo le presta en forma personal. Este contrato es importantísimo porque se alquila el capital humano a través de una inteligencia, capacidad y esfuerzo. La retribución se fija de acuerdo a los usos, costumbres y naturaleza del servicio, ¿no? Obviamente, eso también ingresa a la oferta y la demanda, ¿no? El servicio de un ingeniero de 25 años va a ser menos que lo que se paga por honorarios de un ingeniero de 60 años. Va a depender mucho, ¿no? De la especialidad, del tipo de servicio, las edades, hasta las canas, como ustedes lo quieran llamar. La locación de servicios se parece al contrato de trabajo, pero sin embargo son notablemente diferentes. A ver, vamos a ingresar a locación de servicios y COVID, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos en esta imagen? Primero, lo más relacionado a nuestra carrera, los abogados, sobre todo me refiero a los abogados que no somos subordinados, estudios de abogados, abogados litigantes. No dependemos, entre comillas, bajo subordinación de nuestros clientes, pero obviamente, porque hay una retribución, también dependemos de ellos, ¿no? Pero es en otro contexto. Hoy en día, ¿cuántos estudios de abogados han visto suspendidos sus servicios? La gran mayoría. Recordemos que nuestra carrera
no es en algunas empresas esencial. O en una persona natural, pues, ¿no? Una persona natural primero tiene que solventar gastos personales, familiares, alimenta, vivienda, y en el último rango tener un presupuesto para el pago del honorario de su abogado, porque lamentablemente no somos dentro de un esquema económico, familiar o empresarial lo primordial o lo más importante. Fácilmente pueden y están dejando de contar con servicios de abogado. Entonces, las mineras que se caracterizaban por tener 10 o 15 estudios de abogados, no creo que tengan el mismo requerimiento, de pronto sus áreas legales tendrán más trabajo, las consultoras, ¿no? De abogados. Entonces, hay muchos contratos de locación de servicios que se están resolviendo, que se han suspendido, que sí tienen implicancias. Por otro lado, las consultoras, consultorías en temas laborales, administrativos, económicos, cuántos ingenieros, psicólogos, economistas brindan servicios de locación de consultorías. Se me ocurre, ¿no? Empresas que dan servicio de coaching, de salud y seguridad en el trabajo, reclutamiento de trabajadores en general. Entonces, todos estos servicios profesionales no subordinados y que se encuentran dentro del marco del contrato de locación de servicios, sí están siendo sumamente afectados, ante lo cual vamos a hacer las siguientes precisiones personales. Tipo de prestación, ya. A ver, Juan Pérez durante marzo, abril, mayo, junio y julio sigue brindando el servicio de asesoría. Emite los informes, los correos. Ahora que se reactivó el tema judicial y arbitral, va a participar de una audiencia. Él sigue cumpliendo con sus prestaciones, pero la empresa le tiene impaga facturas por 4 meses. Acá es importante determinar que hay un incumplimiento por parte de una de las partes. Y el estudio de abogados de la consultora deberá en su momento remitir una carta notarial, un correo pidiendo el pago y analizar hasta qué contexto o momento es posible seguir aguantando dando un servicio sin pago, salvo que el estudio de abogados tenga una espalda enorme económicamente, que podría esperar que no se paguen sus facturas por un año, porque en realidad él se está pasando a fin de no perder los clientes, se están congelando fechas de pago. Pero recordemos que el servicio legal también es una actividad que genera movimiento, negocio, y de por sí hay obligaciones que implican esto. Con lo cual, es importante activar también los requerimientos de penalidad y demora, ¿no? Y como forma de solución, ingresar al trato previo, ¿no? Hacer un esquema de pagos de los clientes, establecer garantías, letras, pagarés o reducción de las horas brindadas a un cliente. De pronto yo te brindaba a la semana 30 horas, ahora te voy a brindar 10 porque, bueno, o sea, tengo que también restablecer mi esquema y brindar las horas a los clientes que pueden estar pagando de manera puntual. Y por último, ¿no? Si es un cliente que ya está en quiebra, aunque suene feo, pero es mejor tomar la decisión de dejar sin efecto ese contrato, porque más complicado es que sumas y sumas y sumas de facturas no pagadas, que vas a tener que plantear una posible demanda a ese cliente por falta de impagos. Tema importante, ¿no? Y eso ya lo comento, pues, dentro del ejercicio de la carrera, los abogados eh, deben de cobrar sus facturas en estas fechas, ¿no? Porque a medida que pasan los meses y las semanas, el panorama se pone más complicado. Pero en realidad no solo los abogados, empresas de consultorías de ingeniería, economistas, contadores, administradores, psicólogos, empresas que dan servicios médicos, sobre todo en áreas como el sistema de salud y seguridad en el trabajo,
están siendo sumamente complicados. Eso no quita de lado el tema comercial, ¿no? Acompañar al cliente, darle pues una fortaleza en la asesoría y no dejarlo. Un tema es contestar un correo y otro es que te pida una negociación de una deuda que te puede tomar 2 semanas con otra empresa, lo cual sí implica muchas horas. Pero en realidad ya son criterios personales, ¿no? Hay algunos que están aguantando, otros que están pidiendo garantías para los pagos de los honorarios, otros que resuelven los contratos, pero considero que muchas empresas están incumpliendo con el pago dinerario de muchos contratos de locación de servicios, muchísimas. Bueno, tenemos acá el contrato de suministro. Por favor, vayan preguntando, ¿ya? Si no tienen preguntas, vamos avanzando. A ver, acá tenemos el suministro, un claro ejemplo, el suministro de combustible, que es un contrato que maneja montos enormes, es un contrato bastante dinámico que se opera en la industria minera, hidrocarburos, de alimentos, de transporte, ¿no? Y queda mucho trabajo en general. A ver, características. Es un contrato oneroso, consensual, nominado, de tracto sucesivo y un contrato de colaboración. ¿Ya? No nos olvidemos eso. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de suministro? Va a tener prestaciones continuas, periódicas y autónomas. ¿Correcto? Puede hacer que el suministro de luz sea de manera diaria, o quizás tenga un restaurante que requiere el suministro de energía, o dígase de gas, durante cada 15 días, requiere el suministro de útiles de oficina de manera periódica. Entonces tengamos en cuenta que estas prestaciones van a tener esta incidencia. ¿Cuáles son los elementos del contrato de suministro? El acreedor sería el suministrado, el deudor el suministrante que tiene que entregar la prestación, dígase, establecida en el contrato de suministro. ¿Cuáles son los temas importantes que se deben tener en cuenta para analizar de manera completa el contrato de suministro? Primero, que va a evitar el desabastecimiento, ¿correcto? Lo que se busca es que mi empresa esté abastecida durante cierto tiempo todo el año, ¿no? Voy a tener preferencia para que me puedan provisionar de materiales de construcción, útiles de oficina, mercadería, insumos químicos, qué sé yo. Va de la mano con el crecimiento de la producción. Es un contrato que dinamiza el tráfico comercial, mantiene la demanda y también permite generar un esquema estratégico en el negocio. En algunas oportunidades, la cadena de suministro es tan importante que las grandes empresas se vinculan con su cadena y forman un grupo empresarial o empiezan a generar ciertas normas generales de contratación entre este grupo que se genera. Para prevenir y aplicar el contrato de suministro, primero el tema del pago. ¿Ya? El suministro, como lo vamos a ver más adelante, y el tema del pago podría sufrir variaciones. Variaciones por temas que estamos viendo quizás en estas fechas, ¿no? Graves alteraciones del mercado. Ejemplo, nada más para que ustedes se vean lo complicado que puede ser. Si mi empresa suministraba productos médicos y de salubridad, dígase mascarillas, guantes, hoy en día están haciendo un gran negocio de su vida. Una mascarilla que costaba
10 soles hoy en día vale 100 soles, con lo cual el precio se ha disparado, porque el mercado ha subido todos los precios. Es importante también tener en cuenta la cláusula de preferencia y exclusividad. Únicamente vas a vender tus mascarillas a esta cadena farmacéutica y no a las otras. Y acá se ve también mucho el tema, ¿no? De la libre competencia, ¿no? Pero ese es otro tema. El plazo del suministro, muy importante. Si vamos a hacer que sea entregado de manera divisible o indivisible. A ver, suministro en COVID. Primero, yo acá tengo una posición muy marcada, ¿ya? El suministro es muy amplio. Suministro en minería, suministro en pesquería, en alimentos, en el sector farmacéutico. Me pregunto, durante el COVID-19, solo manera de referencia, ¿el suministro de alimentos ha sido suspendido? No. Una empresa de rubro de suministro de alimentos podría valerse en la fuerza mayor y no pagar su contraprestación, dígase facturas. No, sería escandaloso, sería un disparate, sería una actuación ofensiva al contrato, porque no han estado suspendidos, han estado operando, si han estado operando, pueden pagar su contraprestación. Cláusula de reajuste de tarifa. Muchas empresas han tenido esta cláusula, con lo cual si la tarifa se modifica por el mercado, ¿qué pasaría si suben los minerales, los materiales de construcción? El precio se nivela. Si tengo esta cláusula, no me complico con el tema de la fuerza mayor, simplemente los precios suben. Es importante verificar el tipo de prestación y el tipo de incumplimiento, también verificar plazos y penalidades, ¿no? Si hemos incurrido en incumplimientos, hay penalidades, si los procedimientos han sido aplicados de manera correcta, el tema de resolución siempre es factible. Bueno, sigamos. Siguiente contrato, también muy importante, el mutuo, ¿no? Bueno, el contrato de mutuo también es muy importante, ¿no? ¿Quién no ha sacado un mutuo para comprar, pues, para un viaje, ¿no? Contrato de mutuo hipotecario para tu primera vivienda, el contrato de mutuo para tu primer carro con una garantía mobiliaria, el contrato de mutuo para estudios, ¿correcto? Es un contrato frecuente, muy utilizado y que también pues crea un mercado interesante que es el mercado bancario. Los bancos viven de los intereses que pagan sus clientes, de nosotros. Entonces, el mutuo tiene un amplio desarrollo social y económico, ¿ya? No dejemos de lado esto. ¿Qué dice el Código Civil? El artículo 1648. Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se devuelvan en la misma especie, calidad o cantidad. Ojo, acá nos vamos a referir únicamente al mutuo dinerario, porque no tenemos tiempo para estar explicando los demás temas. A ver, dentro de esta definición se encuentran todos sus elementos, es una definición que encierra las dos clases de mutuo, el dinero y en especie, consumible. El dinero es el más conocido, el básico, que preside la vida de la colectividad de las naciones, ¿no? Hasta los países se acercan al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, piden créditos, todo lo demás. La obligación del mutuatario es devolver en tanta especie, calidad o cantidad. Eso es importante. La obligación del mutuatario es que devuelva el dinero
prestado conforme al interés y el plazo pactado. Bueno, por otro lado, el mutuo es consensual porque hay un acuerdo entre las partes, bilateral, etcétera. Son principios que se generan en el contrato de mutuo. Tiene un sentido mercantil y el mutuo es oneroso porque se pagan intereses y es un contrato de duración, ¿no? Por lo general los mutuos tienen un plazo para que estos puedan ser establecidos. A ver, acá sí nos vamos a detener un poco. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante? Primero, transmitir el dominio del bien dado en mutuo, que debe ser fungible y consiguientemente individualizado, entregado al mutuatario. Segundo, responder por los riesgos del bien, ya que tratándose de bienes ciertos, perecen para su dueño. Tercero, responder de la evicción y saneamiento, si resulta pertinente. Obligaciones del mutuatario. Restituir, devolver al mutuante los bienes de la misma especie, cantidad y calidad. Sobre todo vamos a hablar de un mutuo itinerario, ¿no? Si presté 100.000 soles, espero la devolución de ese dinero con el interés pactado y dentro del plazo pactado. Bueno, a ver, ¿qué podemos ver acá? Un mutuo hipotecario, que es el común, el más utilizado para adquirir la primera vivienda, y que va a funcionar bien siempre y cuando tengas tu dinero para que pagues la hipoteca. Pero si no puedes pagar la hipoteca, el banco va a iniciar un proceso único de ejecución de hipoteca que implica el remate de esta casa. Con lo cual, ante la escasez de tus ingresos económicos, vas a un juicio, se remata la casa, si no sales de manera voluntaria, en esta figura tienen la parte final de la película, que implica el lanzamiento de los que viven en esa casa, dado que se está rematando esta propiedad. Lamentablemente vamos a ingresar a una infinidad de procesos de ejecución de garantías hipotecarias. Hay imposibilidad, y acá sí me pongo en el otro extremo, si una persona ha sido despedida del trabajo, de pagar la renta. Y inevitablemente se va a llegar a un proceso de remate, y recuerden que los remates judiciales ahora son más rápidos, hay el remate judicial electrónico, sobre todo en la ciudad de Lima, la justicia comercial se ha caracterizado, ¿no?, por ser célere y especializada, y esto es un grave problema, ¿no? Lamentablemente, la pérdida de los puestos de trabajo, la constante ruptura de la cadena de pagos o su no reactivación está generando que no se paguen las rentas o que no se paguen los mutuos hipotecarios, que te quedes en estado de incapacidad económica, que vayas al Poder Judicial sin hecho remate de casa y finalmente, ¿no?, que existe un lanzamiento o desalojo forzoso por falta de pago. Ante esto, vamos a analizar un poco el contexto amplio, ¿no? Porque el mutuo, como está en el Código Civil, suena algo muy sencillo, pero es bastante amplio. Los principales mutuos son los contratos de garantía hipotecaria, que son amplísimos, amplísimos. Por hipoteca se ha generado una gran masificación de propietarios, que es muy importante eso, pero no solo las hipotecas son el único instrumento contractual que se genera por el mutuo. También tenemos las fianzas. Supongamos que soy un ejecutor de obra
y de pronto pues obtengo la buena pro en una licitación para el pavimento de 10 cuadras y es un monte de contratación de 500.000 soles y el Estado, como lo dice la ley de contrataciones del Estado, me exige una carta fianza bancaria. Dejo en garantía mi casa y me dan una carta fianza. ¿Qué pasaría si la entidad no me paga? Inicio un proceso arbitral para que recupere esta, el pago debido por la ejecución de la obra y pierdo, entro en estado de quiebra, el banco puede rematar esa propiedad que ha garantizado el otorgamiento de una carta fianza bancaria. Por otro lado, hay líneas de crédito. Las líneas de crédito son brindadas por las empresas, ¿no? De pronto, mira, yo me dedico a la venta de licores. Ah, perfecto, te doy una línea de crédito por el cual te entrego 200 botellas de vino y 100 de whisky. Esa línea de crédito me da un crédito, me entregan las botellas y yo las tengo que vender. Pero ¿qué pasa si no empiezo a vender y me atraso? Por lo general en la práctica comercial es que yo te firme letras, te firmo letras, letras y letras, si no pagas, ejecuto las letras. En el leasing, ¿ya? Que es también un contrato financiero, el arrendamiento financiero, tanto para inmuebles como muebles. Si no pago la renta, hay causal de resolución del contrato y también dependiendo el tipo de contrato, si fuera un vehículo, no puedo adjudicarme de manera directa, dado que acá existe el pacto comisorio. Por otro lado, hay empresas que entran en impagos, ¿no? Derivado del COVID, ¿no? En fechas con antelación, puede hacer de que hayan establecido cierto programa de pagos garantizados con una transacción extrajudicial o con conciliaciones o con letras, pero que finalmente, ante el incumplimiento, voy a operar en vía judicial demandando esto en vía arbitral. Entonces, los mutuos y los contratos que permiten de manera conexa, ¿no? Generar mutuos similares o conexos, se encuentran en una cadena constante de impagos. Y acá les voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? Este es un caso que llegó a la oficina y que va a ser materia de un examen en la Universidad San Martín de Porres. Voy a dar la lectura breve nada más para que un poco ustedes puedan entender, ¿no? Obviamente que se ha modificado el nombre de las partes y se ha cambiado mucho el contexto. A ver, ¿cómo se llama el caso? Caso, motores, pago, COVID y la fuerza mayor. Una empresa de distribución, SS Motores, bueno, de motores, mediante contrato de mutuo con garantía hipotecaria en el 2018, suscribe con la empresa Yates. Esta empresa se dedica a la venta y distribución de motores para la industria de la minería y pesquería, un acuerdo de pago y ampliación de una línea de crédito en los siguientes aspectos. Reconoce el pago de $500.000 de deuda de 2017 y 2018 y firma 36 letras. Y B, pide una nueva línea de crédito por $1.000.000. En pocas palabras, te dice, mira, debía tanto, te lo voy a pagar en tanto tiempo y te firmo letras. Y en forma adicional, requiero una línea de crédito. ¿Eso qué implica? Me tienes que dar en compra-venta, en entrega, en consignación, en suministro, como ustedes lo quieran llamar, motores. Porque yo me dedico a la compra-venta de motores. Entonces, el 15 de marzo de 2020, el gobierno peruano declara el estado de emergencia sanitario, con lo cual las actividades comerciales fueron paralizadas, ¿no? Tanto de ese motores, que da la línea de crédito, que sería el acreedor, y del deudor ya te saca. Comunicación del deudor,
de yates, ¿no? ¿Qué le dice a su acreedor? Es importante recordar que logramos pagar deudas anteriores y hemos cumplido con el pago de 18 letras en los plazos fijados en el cronograma. La suspensión del pago por las 5 próximas letras, marzo, abril, mayo, junio y 2020, no se basa solamente en supuesto de fuerza mayor, tal como ustedes lo han considerado, a referirse únicamente al plazo de cuarentena decretado por el gobierno peruano y la emergencia sanitaria extendida hasta el mes de septiembre. El supuesto caso fortuito por la pandemia del COVID-19 declarada en el Perú y en el mundo, y además el supuesto de fuerza mayor por el estado de emergencia declarado por el gobierno, que nos impide funcionar normalmente. El caso fortuito que no han considerado en su respuesta considera la pandemia y sus efectos a nivel nacional e internacional en nuestro caso. Tendrá repercusiones colaterales, el consumo interno y externo ha sido suspendido, nos encontramos en la crisis económica más crítica de la humanidad. Por expuesto, solicitamos la suspensión del pago de nuestras letras y nos encontramos atravesando una situación nunca antes vivida en el Perú y quizás en el mundo. En los 5 meses que han transcurrido desde marzo de 2020 no hemos podido producir, facturar ni cobrar con normalidad, sin poder recuperar nuestra capacidad de pago, ni lograr reactivar nuestra cadena de distribución, y la cadena de pago se complicó. Finalmente, expresamos nuestra posibilidad de pagar nuestras deudas desde en el periodo de mayo de 2021, o sea, te mandan el próximo año. Respecto de los motores entregados en el 2020, no son de nuestra utilidad, dado que la actividad minera y pesquera mantienen pérdidas económicas y nuestros pagos por la venta de los motores están suspendidos en la larga cadena de pagos. Le responde el acreedor: es importante establecer que nuestro acuerdo de financiamiento no se pactó conforme al Código Civil peruano en el artículo 1315. Gracias. Que habla de causa fortuita y fuerza mayor. En consecuencia, no es factible la generación de efectos obligacionales conforme a la teoría de la fuerza mayor. Sin aceptar esta posición, pero bajo un supuesto negado que se acepte la fuerza mayor, la misma fue levantada por el gobierno peruano, es necesario entender que el siguiente sustento legal, ¿no? Acá se pone una base legal de las fechas, ¿no?, en que el Estado peruano ha establecido las ampliaciones. Y ya para acabar, se indica lo siguiente: es importante recordar que las actividades de la minería y pesca han sido actividades autorizadas a seguir operando durante toda la pandemia, siendo dos sectores económicos vitales para la iniciar activación económica del Perú. En el acuerdo de financiamiento de deuda y líneas de crédito, en la cláusula de declaración y garantías, se indicó que la empresa Yates mantiene como principal cliente a la empresa minera Piquito de Oro, empresa minera que ha seguido operando durante la extensa cuarentena. No deben dejar de recordar, según las órdenes de compra, motores y el último mantenimiento e instalación de los motores se efectuaron con fecha 30 de marzo de 2020, en campamento minero, entre paréntesis, en plena cuarentena. Sus actividades empresariales se han mantenido operando sin interrupción conforme al decreto legislativo 044/2020. Asimismo, en forma adicional, se debe acotar que se integró al contrato de financiamiento de deuda y línea de crédito a la empresa Pescado Charapita como fiador sobre la compra-venta de 3 motores. No reservamos nuestros derechos de extender la solidaridad a la empresa mencionada. Bueno, acá tienen ustedes un ejemplo que es bastante, es un ejemplo real, ¿no?, de cómo
¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, José Luis, me comenta si se puede ver lo que estoy compartiendo. ¿Se puede ver la pantalla? Por favor, a ver si alguien me escribe en el chat. Perfecto, listo. A ver, sigamos, a ver. Entonces, les estaba comentando que lo que les acabo de dar una lectura es una constante entre deudor y acreedor. ¿Qué va a decir el deudor? En muchos momentos que es cierto, y en otros momentos también que se podría estar aprovechando, ¿no? Que el estado de la pandemia ha generado que mi negocio no se reactive, mis facturas estén impagas, y todo esto en la gran cadena, lo que genera es una paralización, una inercia absoluta del circuito económico de mi negocio. Y como no me pagan, yo tampoco te pago, lo cual es cierto. Pero sin embargo es importante también analizar cada supuesto. Si son empresas que han estado operando en cuarentena, autorizadas por el gobierno peruano, como el rubro de alimentos o minería, no se pueden aprovechar en un supuesto que no calza con la norma. Ah, yo pensé que me dice acá que no se pudo ver lo último que mencionó, solo el gráfico del tipo de mutuo. O sea que no he podido compartir esta carta. Bueno, les voy a enviar, señorita Carmen, ya el documento que les leí es una carta, lo voy a mandar por el grupal de WhatsApp. Sí, vamos a ver. Siguiente, a ver, contrato de comodato. ¿Qué dice el Código Civil sobre el comodato? 1728. No, dice acá. Por el comodato, el comodante se obliga a entregar a título gratuito al comodatario un bien no consumible para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego tenga que devolver. Es un contrato muy útil a título gratuito que permite que se entregue un mueble, pero a su vez existe la obligación de la devolución de este bien. Bueno, acá algunos comentarios. Estructura es un contrato simple, un contrato civil, un contrato principal, un contrato consensual. Dentro de lo posible tiene que ser un contrato con plazo de duración determinado. Elementos que constituyen el comodato, ¿no? El elemento personal, las prestaciones y la finalidad. El personal, en el comodato intervienen dos partes contratantes, el comodante y el comodatario. Ambos deben de ser personas capaces para la validez del contrato, pueden ser personas naturales o jurídicas. Prestaciones. El comodante se compromete a entregar gratuitamente un bien no consumible. El comodatario se compromete a devolver el bien después de usarlo por cierto tiempo o para cierto fin. Finalidad. El bien se entrega para ser utilizado por cierto tiempo y para cierta finalidad. Otros temas importantes sobre el comodato, es un contrato de negociación previa, las partes pueden acordar estipulaciones accesorias, penalidad, conservación del comodato, es un contrato de goce a título gratuito, es un contrato de préstamo, hay una obligación fundamental de la restitución y protección que se tenga sobre el bien, como antes se despoja por cierto tiempo del bien, puede ser sobre bienes consumibles y bienes no consumibles. Extinción del comodato, ¿ya?
se va a extinguir primero por vencimiento del plazo, ¿no? Te entregué un vehículo en 15 meses, llegado ese plazo se extingue el contrato por incumplimiento de la finalidad establecida en el contrato. Yo te entregaba el vehículo para transporte de helados, pero tú lo estás utilizando para transporte de materiales de construcción. Por pérdida, deterioro o destrucción del bien, por cambio de destino o uso del bien, por petición del comodante, cuando no se pactó un plazo y hay una urgente necesidad de devolución justificada, y por muerte del comodatario. Acciones que nacen del contrato de comodato. Hay una acción para obtener la devolución de la cosa dada en comodato, acción ante un uso indebido de la cosa, acción por daños y perjuicios, por deterioro o pérdida. Aquí tranquilamente se puede pedir un resarcimiento, no por causa a un daño, destrucción, y también en los derechos reales la acción de reivindicación, ¿no? Por el adquiriente de la cosa. A ver, acá algunos ejemplos, ¿ya? Miren, les leo esto, 25 de marzo de 2020. Automotrices entregan vehículos para que el personal de la salud y seguridad se trasladen. En pleno COVID, hay muchas empresas de transportes, automotrices, o no solo de transporte, puede ser empresas las mineras, constructoras, que puedan dar pues, como dato camionetas, trailers, tractores, ¿no? Es más, también se puede dar como dato maquinaria médica. Hoy en día, ¿cuántos gobiernos locales, regionales, el mismo estado se están viendo beneficiados de comodatos? ¿Y qué pasaría si estos bienes entregados en comodato surfen desperfectos o destrucción? Un caso que pongo típico en clases, es un caso real, en alguna oportunidad me tocó hacer un informe legal sobre el siguiente tema, donde una minera entrega en comodato a una comunidad campesina un tractor para que el tractor tenga por finalidad eh, proteger las zonas ribereñas, ¿no? De posibles huaicos, y segundo, para que el tractor apoye en actividades de mejora de la tierra, en momentos que ellos quieren tener el campo para cultivarlos en su momento, ¿correcto? Era un contrato por 3 años. El primer año se cumplió, el segundo año, un supervisor de la empresa minera tiene la noticia que ese tractor estaba siendo alquilado para una subcontratista de una empresa minera. O sea, fíjense, o sea, el tractor que había sido dado como dato fue alquilado a la empresa C, y esta empresa C le brindaba un servicio vía subcontratación a la empresa minera y cobraba por eso. Ante eso, la empresa minera dejó sin efecto el contrato de comodato y pidió que se le entregue el tractor. Me pregunto, ¿no? Quizás espero que no pase. Finalizado la cuarentena, los momentos complicados del COVID, cuántas entidades estatales, ONGs o personas que se han visto beneficiadas del préstamo de muebles, inmuebles, en este caso vehículos, carros o maquinarias, no querrán devolver, o si realmente el estado en que se encuentran estos bienes entregados en comodato van a ser los más óptimos. O se podrán también iniciar juicios, ¿no? Por resarcimiento, por recuperación de estos bienes entregados en comodato, etcétera. Bueno, avanzamos. Contrato de permuta. A ver, es el contrato uno de los más antiguos de la humanidad, junto con la compra-venta, el famoso trueque, que dice en 1602, por la permuta, los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes. En esta línea tenemos que, a diferencia del contrato de compra-venta, el ánimo de las partes en el contrato bajo estudio es el intercambio de bienes, a las cuales
se asigna un valor subjetivo muchas veces distinto al valor del mercado, ¿no? Mientras que en la compra-venta el precio será necesariamente en dinero. Te pago con cosas, ¿no? Que dice Manuel Lafuente Lavalle, ¿no? Dice lo siguiente, sobre el precio, ¿no? Es la contraprestación que efectúa el comprador por la cosa que el vendedor le entrega en propiedad. Bueno, acá es muy importante, ¿no? Ante la crisis generada por el COVID-19, hay una alteración social y económica que engloba pues a todos los países, toda la comunidad mundial, y algunas empresas están apostando por dejar de lado lo tradicional y empezar a extinguir obligaciones mediante el contrato de permuta. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque vas a entregar, pues, una propiedad por otra, y de esa forma, ¿no? Vas a poder en algo menguar esta crisis económica, ¿no? Vía como dato pueda coadyuvar. Bueno, acá unos ejemplos típicos, ¿no? El famoso trueque en las comunidades campesinas en cualquier parte del mundo, intercambio de bienes a falta de liquidez. Esto es importante, señores, ¿ya? A falta de dinero, intercambio de bienes. Bueno, pasamos al contrato de intermediación laboral, caracterizado por estos jóvenes, señores, señoritas que se encuentran laborando pues en los supermercados, en los bancos, en los gimnasios, en las oficinas, que representan un gran mercado, ¿ya? La intermediación y la tercerización es enorme. Ustedes no se imaginan los montos de facturación que mueven y con ello todo la contratación de personal, los insumos de limpieza, etcétera, o maquinarias, etcétera, etcétera. Acá tenemos lo siguiente, ¿ya? El negocio de intermediación laboral es una actividad de contratación laboral indirecta. Es un contrato muy recurrente. La gran mayoría de empresas recurren a la intermediación para poder contratar. Y tenemos tres elementos. La empresa usuaria, que puede ser un banco, una universidad. La empresa de intermediación que tiene que estar autorizada por el Ministerio de Trabajo, tener un capital mínimo y que su única finalidad es justamente la de dar este servicio de intermediación laboral. Y el trabajador que tiene vínculo con la empresa de intermediación, más no con la empresa usuaria. El vínculo contractual es entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación, mediante contrato de locación de servicios. Y el vínculo laboral de trabajo es entre el trabajador y la empresa de intermediación laboral. Entonces, pero para efectos de supuestos exagerados, donde la empresa de intermediación o la service no pague al trabajador, el trabajador puede demandar a ambas empresas de manera solidaria. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en el rubro de la intermediación laboral? Primero, que es un contrato de locación de servicios entre la empresa de intermediación y la empresa usuaria, se establece penalidades, cláusula de resolución de contrato, cesión. Según la ley de intermediación laboral se exige una fianza bancaria o fianza tipo contrato, según el Código Civil, para que en el supuesto de que no se paguen deudas laborales, derechos laborales, esta fianza cubra ese monto. En general, ¿no? Hay una cláusula muy amplia de indemnidad y de garantía. La empresa de intermediación tiene que declarar que está autorizada por el Ministerio de Trabajo, que tiene experiencia y que por ley o por estatuto social o fines societarios tiene esa finalidad. No puede dedicarse a otro tipo de actividad que no sea exclusivamente la intermediación laboral. Por otro lado, no viene a ser otra cosa el negocio de intermediación laboral
la gestión de la planilla, ¿no? Y que está siempre sujeto al cumplimiento de altos estándares laborales, ¿no? Los compliance laborales, desde el punto de vista de prohibición de la discriminación, prohibición del trabajo forzado de menores de edad, protocolos bastante estrictos en equidad salarial, directivas y pautas de tratamiento de datos personales. Por otro lado, tampoco no dejar de lado todo el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y por último, tema que se ha vuelto muy importante también son los temas relacionados a prevención del hostigamiento sexual, su investigación y su sanción. Entonces, no es simple, ¿no? Tienes muchos temas que tienes que tú ir implementando y mejorando en el negocio. Y acá, a diferencia de otros contratos, por lo usual, se considera una cláusula de variación de tarifa. ¿Qué sucede en el negocio de intermediación laboral? El sueldo mínimo sube de manera constante. Si hace 4 años, a manera de ejemplo, el sueldo mínimo era 900 soles, puede hacer que de acá a 2 meses suba a 1000 soles. Entonces, estar modificando el contrato cuando sube, viene a ser una variación de la tarifa, ¿no? Que no hace falta estar renegociando esto, simplemente aplicas la cláusula de la variación de la tarifa o adecuación. Bueno, acá algunos ejemplos. Ya yo que me dedico mucho a analizar estos contratos y asesoro a estas empresas, algunos ejemplos, pues, ¿no? Eh, los establecimientos, dígase bancos o fábrica de alimentos o afines, no han visto reducido su actividad empresarial. Han estado comercializando, produciendo y operando. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto se requiere más personal de limpieza? Porque la fábrica trabaja de manera descomunal para cumplir y requiere, si eran 10, ahora queremos 30 personas más. Con lo cual, a mí como empresa de intervención me conviene porque voy a dotar de más personal, voy a tener más ganancia. Pero sin embargo, no todo es color de rosa, ¿no? ¿Qué está pasando en muchos negocios? Sobre todo en este rubro de la limpieza. ¿Qué requiere el personal? Cascos, equipos de protección mayores a los que ya tenía. Y ese costo sí implica, ¿no? Dependiendo de la situación, y si no quiere ser reconocido por la empresa usuaria, ¿no? La famosa excesiva onerosidad de la prestación. Porque, o sea, si tenía un equipo de 20 soles por persona, por temas de COVID, ese equipo se ha empleado y de 20 soles puede pasar a que sea 300 soles. Por lo tanto, en la ecuación económica voy a incurrir en mayores costos para proteger a mi personal y ese costo tiene que ser asumido por ti y va a subir la tarifa. Entonces, renegociar esto va a depender mucho también, pues, ¿no? En qué tipo de situaciones. Por otro lado, obviamente, en colegios y universidades, como ya no hay clases, no hay limpieza. Por lo tanto, es válido que estos contratos queden sin efecto porque justamente no hay personal que trabaje ahí, a pesar que tenga una fecha. Por otro lado, quizás, no quizás, no, en clínicas y hospitales, como hay una alta demanda por el servicio de salud y tratamiento del COVID, se ha elevado el requerimiento de limpieza, de un turno a 3 turnos. Entonces, esto implica también que los precios suban. Bueno, finalmente, ya para ir concluyendo, considero que el derecho de obligaciones cobra una pauta que podría brindar soluciones
ante diversos incumplimientos, ¿no? Recordemos que si bien las partes pueden renegociar los contratos, las partes pueden establecer pautas, entendimientos, pero es importante encaminar todo esto a una regulación contractual, sea con adenda o con cláusulas adicionales. Cesión de derechos. Mira, te debo 100.000 soles, no te puedo pagar, pero tengo un inversionista del Ecuador, de Chile, de China, o un hermano que va a ingresar a este contrato y va a cumplir con la entrega de esos productos, pero requiero que tú autorices la cesión de derechos. Perfecto. El pago por subrogación. Un tercero ajeno al contrato paga mi deuda. Dación en pago. Te debo 100.000 soles, Roger. No te puedo pagar, pero te entrego una propiedad. Te entrego mercadería, te entrego acciones de una empresa minera, te entrego una marca. Perfecto. Es importante ver el tipo de prestación, de dar, hacer, no hacer, qué tipo de contrato, comodato, arrendamiento, locación, suministro, distribución. Por otro lado, les decía, ¿no? La condonación. Perfecto, te condono 2 meses de renta, pero sí, requiero que lo firmes. Un documento escrito, una adenda adicional al contrato de arrendamiento, una condonación con una resolución de contrato, que viene a ser un mutuo disenso. Acordamos que este contrato no puede seguir vigente porque estoy en imposibilidad de cumplir con pagarte las rentas, o no puedo pagar a tu estudio de abogados, no tengo cómo pagarte. La novación, ¿no? Y por último, la figura más completa, la que es la reina del derecho de las obligaciones para poder extinguir o modificar las obligaciones, la transacción extrajudicial. Te puedo vincular todo, te puedo vincular una cláusula de resolución de comodato, te puedo vincular una dación en pago, una cesión de derechos, una subrogación. ¿Qué pasaría si soy una empresa que lidera 5 empresas de un grupo empresarial? Yo soy una empresa minera, tengo acá una empresa de recursos humanos, de transportes, de logística, de venta de materiales de construcción. Y mis hermanos menores están en deudas. Y yo firmo un acuerdo con sus codeudores y tengo varios esquemas. En algunos te cedo parte de mi producción, en otros te entrego dación en pago tractores, en otros puedo establecer una condonación, una novación. Y en general, la transacción extrajudicial es brillante, me permite no poder complementar muchos aspectos contractuales. Entonces, recurramos a estos instrumentos que están ya en el Código Civil, ¿no? Esto creo que es la mejor pauta para renegociar un contrato, ¿no? Mucho se habla el deber de renegociar, la solidaridad contractual, pero esto de acá es algo más real. Búscame quién puede pagar la deuda por ti. Búscame a quién le puedo ceder tus derechos. O dime, ¿puedes pagarme esta deuda con la entrega de acciones, de propiedades? Garantízame con una persona y yo te sigo brindando el local comercial en arrendamiento, ¿no? Y por otro lado, ¿cuántos acreedores no están imputando en mora y ejecutando penalidades lícitas, prudentes, que correspondan? No dejemos, si estamos frente a la condición de acreedores, de imponer la mora y las penalidades pertinentes de manera justa. Entonces, ¿no? Analicemos siempre si realmente las suspensiones de las obligaciones siguen siendo no, o ya no están suspendidas porque hay muchas actividades que ya se han reactivado, el tipo de prestación. Fijémonos si hay una cláusula de caso fortuito fuerza mayor. Si lo hay que analizar el contexto. Veamos si aún sigue la dificultad, el negocio,
si hay suspensión del comercio, estos temas son entre contractuales, legales y temas de sentido común. Por otro lado, ¿no? Les recuerdo que hoy en día muchas figuras tienen que estar siendo analizadas, evaluadas, estudiadas con mucho tino, conforme al contrato, conforme al incumplimiento, ¿no? Y conforme a las prestaciones cumplidas e incumplidas. ¿Por sobre el contrato? Quizás es lo más conveniente. Acá había que ver si es una resolución de pleno de derecho con requerimiento previo, si estamos frente a la figura de la lesión, ¿no? Las mascarillas estaban a 10 soles, hoy en día te lo compraba a 100 soles, y estoy pensando en imponer una acción legal por este abuso que se ha cometido. Excesiva onerosidad de la prestación. En algunos casos se puede dar, pero el arrendamiento tengo mis serias dudas, ¿ya? Porque no es que el propietario subió la renta de 100 soles a 5.000 soles, ¿no? No ha pasado eso. Pero en negocios como en el suministro, con el tema de intermediación laboral, si por cumplir con la prestación en estos momentos, sobre todo en el tema de intermediación laboral, dígase, mayor protección en insumos de seguridad sanitaria, me disparan los costos, los tengo que reclamar aquí esta figura, que calce de manera perfecta. Es importante analizar el mutuo y censo, resolver contratos sin derecho a resarcimiento de la otra parte y lo que habíamos conversado, la excepción de incumplimiento. Mira, yo te he estado brindando durante todo el tema de la cuarentena, hasta este mes, mis servicios, y yo voy a suspender, dado que tú no me estás pagando la contraprestación. También es factible, o sea, ¿de qué nos sirve quedarnos, por llamarlo de manera comercial, con un cliente o una contraparte que no está pagando? Porque el cumplimiento de un servicio o la entrega de un producto implica una cadena de obligaciones laborales, tributarias, financieras, administrativas. Es importante analizar eso. Con lo cual, ¿no? El Código Civil, pues, tiene el 1315, el 1316, que están siendo aplicados con marco contractual, sin marco contractual. Las partes están utilizando todas las herramientas y creo que en nuestra carrera esto es dable, ¿no? No siempre vamos a estar con el debitoris, el creditoris, pero tenemos un momento histórico único que nos está tocando y utilizar el código en la forma más prudente, en la forma también más imaginativa, ¿no? Pero sin distorsión del código. Igual tenemos el 1156, ¿no? El tema de incumplimiento parcial sin culpa de las partes. La excepción de incumplimiento, que sí me parece bien interesante, les voy a pasar un artículo que he escrito sobre este tema. Y en realidad también pues la función de la buena fe, ¿no? Hasta qué extremo la buena fe va a permitir una interpretación real, completa o limitativa. Fuera de todo esto, estamos en un momento histórico donde los abogados, los estudiantes, los jueces y los árbitros vamos a tener que abocarnos a estudiar estos temas, analizarlos, tener salidas creativas sin distorsionar el Código Civil, pero yo creo que todas las propuestas son válidas. Demandas que se van a plantear, contestaciones, estrategias, y considero que nos vamos a llenar y ya estamos ingresando a numerosos procesos judiciales y arbitrales. Únicamente el contrato de arrendamiento no era el único. No nos engañemos. Hay muchos contratos fuera del arrendamiento que están sumamente complicados por diversos incumplimientos. Les puse ejemplos. Tenemos el contrato de mutuo, cuántas hipotecas van a ser ejecutadas,
cuántas líneas de crédito están siendo incumplidas, el contrato de comodato, locación, cuántos estudios de abogados, estudios de arquitectos, de ingenieros, otras empresas que dan únicamente la locación, están ingresando a un proceso de impagos, ¿no? Los contratos como intermediación laboral, tercerización, y en realidad va a depender mucho de la forma prudente, responsable que podamos interpretar el código y finalmente, como lo comenté en algunos artículos, el juez y el árbitro va a tomar una decisión, pero esa decisión también tiene que ser con una propuesta audaz. Pensemos, la decisión puede ser, si hay una penalidad alta y abusiva, voy a pedir la reducción de esta penalidad ante el juez, la excesiva o tercera de la prestación rechazada, no. Analicemos. Puede ser que con el arrendamiento sea descabellado para algunos, para otros no. Puede ser que tengan mejor suerte con el suministro o con el ejemplo que les pongo el contrato de terminación laboral. Va a depender mucho, ¿correcto? Bien, yo les agradezco por su tiempo. Vamos a colgar esta clase. Voy a pasar las diapositivas y el artículo que les he estado comentando. Y por otro lado, les quiero dar el siguiente informe, ¿ya? Tenemos eventualmente programado nuestra clase para el día jueves, próximo jueves, me parece, eh, 30, ¿ya? Pero vamos a hacer una modificación y vamos a hacer la clase el próximo sábado, en este horario de 6 a 8, donde voy a tener la presencia de 3 profesores, y con eso estaremos concluyendo, ¿no? Este pequeño curso que lo que busca es reflexionar respecto a los contratos típicos del Código Civil y el impacto que está generando el COVID. Buenas noches, gracias, nos vemos hasta la próxima semana.